que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Ciñe de poder, al que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Te damos gloria y honra a ti, Señor Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor Jesús, Gracias, por permitirnos, Dios, alabar tu nombre, Señor Dios. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestra luz, Señor Jesús. Gracias, Señor Dios, por permitirnos entrar a tu santo lugar, Señor Dios. gloria a Dios. Queremos adorarte, Señor Dios. Queremos darte lo mejor de nosotros. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me vuelvo a acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es mostrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios.
confianza yo me puedo acercar. De tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es mostrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas. Mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Gloria a Dios. Amén, amén. Bendito sea Señor. Y alabado sea tu nombre, Padre. Señor de Señor. Gracias. Señor Dios, te damos gracias, Padre eterno, por ser tan bueno, Señor. Gracias. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré.
Rey regresará, y en su presencia voy a estar, sin manchar de él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi gloria es, sobre la tempestad eres Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi gloria es, sobre la tempestad eres Gloria a Dios. Señor Dios, te alabamos, Padre eterno. Gracias, Dios, por ser nuestra gloria, Dios. Gracias por tenernos aquí reunidos, Señor Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Gracias porque hay millones de cosas, Señor Dios, que has hecho por nosotros. Tu gracia y misericordia rebasan nuestras expectativas, Señor, todos los días, Señor Dios. Perdónanos cuando hemos fallado, cuando nos hemos desviado, Señor. Cuida de nosotros, Señor Dios. Recibe esta alabanza, Señor Dios, y esta oración como olor fragante, Señor, ante tus pies. Gracias te damos, Señor Dios. En tu nombre sea la gloria. Te alabamos y te exaltamos, Señor Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Puede tomar su lugar, por favor. Buenas tardes, vamos a orar por diezmo y ofrenda y bueno, ponlo ahí en tu mano y lo ponemos y lo depositamos ahí en el botecito. Ahorita van a pasar por tu lugar. Señor Dios, te doy gracias, Padre, por tu provisión de cada día que nos falta, Señor. Señor, lo que regresamos a ti, lo que es tuyo solamente, Señor. Y lo hacemos, Señor. Sabemos que este lugar necesita pagarse, Señor, que hay gastos, Dios. No es para la provisión de nosotros, Dios. No es un sueldo para nosotros. Esto es tuyo, Señor. Esto es para tu iglesia y para que la obra siga creciendo. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. Sé propicio a mis hermanos, Dios, en sus trabajos, en sus necesidades. Y gracias, Dios, por darnos cada día, Señor, lo que necesitamos. Salud, Dios, el trabajo, Dios, el alimento que no falta en nuestra mesa. Y te amamos y te bendecimos en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, lo que pasan ahí por tu lugar, estamos viendo los jueves, recuerda, el libro de Oseas a las 7 de la noche, aquí en este mismo lugar. Estamos viendo los domingos el Evangelio de Juan. Y el 11 de noviembre las mujeres se van a Calvary Chapel León a una conferencia de mujeres, para que igual recuerda ponerte de acuerdo con Karina y saber cómo va a estar la logística de irnos para allá. Y el día 2 de diciembre, pues los hombres tenemos una conferencia también de varones allá en Calvary León. Y vamos a estar asistiendo para allá. Ya el día de hoy vamos a, bueno, no a terminar el capítulo 1, pero vamos a terminar la introducción del Evangelio de Juan. Y el día de hoy vamos a leer del capítulo 1, versos 15 al 18.
Entonces vamos a terminar como la parte, la primera parte de introducción, y hemos estado aprendiendo acerca de Dios, acerca de quién es el Verbo, y hemos estado viendo que el Verbo es el creador de este universo. Hemos estado aprendiendo que Jesús es ese Verbo y Él es el creador, el que es la causa y la razón de todas las cosas en este universo. Él ha existido desde antes de nosotros y Él es Dios, ¿no? Juntamente en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús es el Verbo y es Dios. Y el día de hoy tenemos, bueno, le quise poner a la predicación el nombre de el Dios invisible. Tenemos un Dios invisible, pero vamos a descubrir cómo es que este Dios invisible se ha manifestado a nosotros los seres humanos, y cómo es que este Dios que es invisible lo podemos conocer, su carácter, podemos conocer cuáles son sus pensamientos, podemos conocer cómo es que Él quiere que sean las cosas, cuál es su plan desde un inicio. Y para eso el día de hoy, así te digo, lo vamos a nombrar. El estudio es el Dios invisible, pero al final del día descubriremos cómo este Dios invisible se hace tangible de alguna manera en la encarnación de Cristo, que fue lo que la semana pasada estuvimos hablando. Cómo este Dios invisible se muestra a nosotros de manera en la que podamos conocerle. Y pues vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versos del 15 al 18. Juan, capítulo 1, y vamos a leer versos del 15 al 18. Bueno, dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar. Señor Dios, te doy gracias por lo que hoy vas a hablarnos como iglesia. Señor Jesús, te pido que lo que hables también, lo que tú nos enseñes, trascienda más allá, Dios, no solamente en los que estamos el día de hoy en la iglesia, sino aprovechando redes sociales y los medios que tú nos permites usar ya, y que esto sea de un alcance para edificarnos también, Dios, a los que puedan escuchar el mensaje, y no sea un mensaje, Señor, conforme a mis pensamientos, ni a mis planes humanos, ni sea un mensaje en el que yo dependa de mi criterio o de lo que yo pienso, Señor. Que el día de hoy sea tu Espíritu Santo el que nos hable a los que estamos aquí y a los que están viendo la transmisión, Señor. Y te doy gracias, Dios, por tu propósito, por tu palabra, que es más que suficiente. Háblanos hoy, Señor. Necesitamos ser edificados, necesitamos el alimento de cada día, el alimento espiritual, el del día domingo, el de hoy, Señor, lo necesitamos también, Señor. Te pedimos que tú hables a tu iglesia y que te muestres, Dios, y que nos reveles al Padre a través de tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Dios, dependemos de ella. Quitamos, Dios, no queremos palabra de hombre en nosotros mismos, no queremos valernos por nosotros mismos, ni predicarnos a nosotros mismos, sino que el día de hoy, Señor, seamos un instrumento para poder mostrar el verdadero evangelio al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces te decía, hemos estado estudiando el libro y el Evangelio de Juan, y ha sido muy sustancioso y ha sido de mucha bendición. Y hemos estado de repente estudiando un solo versículo, y la forma en la que hemos estado aprendiendo es leer capítulo a capítulo y verso a verso, porque no queremos dejar, ¿verdad?, que Dios nos hable o dejar pasar algo que sea importante. Hemos estado estudiando capítulo a capítulo y verso a verso porque es importante ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar y tratar de no dejar lagunas o algunos hilos por ahí, ¿no? Aunque es muy difícil porque la palabra es suficiente, basta y es eterna. Entonces, pues el día de hoy lo que nos dice es que Juan ha dado su testimonio acerca de él, exclamando al pueblo: este es del cual yo les había hablado cuando les dije, el que viene después de mí es más importante que yo, porque antes que yo viviera, él ya existía. Esta declaración de Juan el Bautista
el testimonio de Juan el Bautista, que es el que está hablando, nos dice que Jesús es mucho más importante otra vez, nos pone en perspectiva del verdadero evangelio y del verdadero testimonio, que Jesús es lo más importante que tenemos como evangelio y como mensaje. Tenemos que tener cuidado en estos últimos tiempos, en estos últimos días, porque el evangelio y el mensaje de Dios que hay dentro de la Biblia y dentro de lo que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres, nos habla solo de una cosa, y es salvación y redención para todos. ¿A través de quién? De Jesucristo, a través de su obra de salvación, a través de su propiciación, a través de su expiación, y a través de que Él en la cruz del Calvario derramó su sangre por cada uno de nosotros, y nosotros hemos creído a este anuncio, a este evangelio. Y eso es en lo que se basa el evangelio, y es la base desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, como lo dice Pablo a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios, y eso es lo que se habla. No hay un evangelio en donde se exalte al hombre, no debe haber un evangelio donde el hombre sea exaltado. El evangelio, de hecho, no es para exaltar al hombre, sino todo lo contrario. El evangelio es una ofensa para el hombre, una ofensa a nuestra incapacidad, una ofensa, a nuestro orgullo, una ofensa a nuestra vanidad, una ofensa a nuestras filosofías, una ofensa a todo lo que como seres humanos nosotros hemos concebido. Y al final tenemos que estar bien puestos en la palabra para darnos cuenta que el evangelio que se predica no sea un testimonio de hombres. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que no es un testimonio de hombres? Bueno, cuando el mensaje no está basado en el yo humano. Últimamente se han predicado, y cada quien sabrá y dará cuentas al Creador, pero se predica un evangelio centrado en el hombre. Y lo único que puede figurar en el evangelio, en el ser humano, es, te decía, redención, es que somos culpables, es que estamos destituidos de la gloria del Señor, y es que necesitábamos a alguien que nos acercara al Padre, y que nuestra incapacidad nosotros nunca buscaríamos a Dios. Eso es lo único en lo que el hombre puede relucir en el evangelio. Todo lo demás que nos habla el evangelio no tiene un sentido humanista, no tiene filosofía. No debemos de tener un evangelio carente o anémico de la sabiduría y la ciencia de Dios. No debemos proponer un evangelio, decía hace un momento, que exalte al ser humano, y no podemos reducir el evangelio a incoherentes pensamientos de hombre. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de lado la sana doctrina, ni podemos atender a fábulas taquilleras, ni a predicaciones en donde ahora sea un chiste o un coliseo, o que queramos modernizar el evangelio y de repente podamos decir, ¿por qué no hacemos un evangelio donde metamos como un stand-up de comedia y entonces vamos a tener más gente? ¿Y por qué no innovamos en el evangelio y ahora, en vez de eso, que los predicadores pues sí se vistan de payasos para llamar la atención y que entonces cuenten chistes y hacer el evangelio más light, como de repente en algunas personas he escuchado? Y sabes, nosotros tenemos toda la obligación de testificar acerca de Jesucristo. Los púlpitos no deben de convertirse en lugares de deshonra para la palabra de Dios. No deben de convertirse en lugares en donde el ser humano se alabe y se exalte a sí mismo. Debemos de estar hablando siempre de Jesús. Y entonces, ¿cómo debemos hablar de Jesús? Bueno, la semana pasada veíamos que Él es lleno de gracia y de verdad. Y sabes, como muchas veces queremos silenciar la verdad no nos gusta. La verdad nos incomoda, la verdad es algo que nos duele, la verdad nos desnuda, y la verdad es verdad al final del día. Entonces, yo te decía y te ponía el ejemplo de que si alguien me dice como que te veo más cachetón, como que estás comiendo más tacos o estás metiéndole más tortilla o esto, eso incomoda, pero al final del día no deja de ser verdad. Y entonces es un ejemplo muy sencillo o muy humano, pero la verdad es verdad
nos duela, nos lastime, nos ofenda, y la verdad no puede ser silenciada porque la verdad es. Entonces, algunas veces en los púlpitos se ha silenciado la verdad. ¿Y cómo podemos silenciar la verdad? Pues somos responsables cuando no hablamos de redención, cuando nuestro mensaje de aquellos que Dios nos da la oportunidad de predicar nos lleva a hablar de todo menos de Cristo, nos lleva a hablar de la misma sombra de la ley, nos lleva a hablar de preceptos o tecnicismos dentro del Evangelio, y de repente hay personas que se pueden convertir en personas muy técnicas para hablar del Evangelio y tener palabras domingueras que los adornen más a ellos que al mismo Evangelio. Y sabes, el Evangelio no necesita adorno, el Evangelio no necesita crema como los tacos, el Evangelio es así, sencillo. El Evangelio Cristo nos lo vino a mostrar simple, porque somos humanos y no comprenderíamos muchas cosas, pero Él lo hizo así. No habla de nuestros méritos propios, y aquí está Juan diciendo y hablando acerca de un testimonio. ¿Cuál es el testimonio que Él está diciendo? Jesús es más importante que yo. En otras palabras, Juan está diciendo, yo he hablado de Jesús, yo soy un instrumento de Jesús, yo he testificado acerca de Jesús, que Él vendría después de mí, y también he testificado, dice Juan, que Jesús es antes que yo. Él no es creado, por lo cual Él ya existía antes que yo existiera. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver de acuerdo al testimonio que Juan está enseñando, diciendo Juan el Evangelista acerca de Juan el Bautista. Y te decía, una de las herejías que se habían presentado, o obstáculos que había en el tiempo en el que Juan escribe su Evangelio, uno era el gnosticismo y el otro era la secta de los seguidores de Juan el Bautista. Los seguidores de Juan el Bautista se habían quedado con la imagen de un evangelio a la mitad. Habían creído en el arrepentimiento, habían creído en que vendría un Mesías, pero no conocían al Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Hechos 19, después tú lo puedes buscar ahí en tu casa. Y entonces Pablo les dijo, ¿conocen al Espíritu Santo? Ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se habían quedado con la mitad del Evangelio y no habían creído en el Espíritu Santo, ni en la muerte, ni en la resurrección de Cristo. Y entonces tenían una fotografía y tenían el Evangelio de manera muy anémica. No lo tenían completo y les hacía falta que ese Evangelio o esa fotografía estuviera completa. Y eso es por lo que quise entrar de esta manera. El Evangelio no puede ser mutilado, el Evangelio no puede ser adulterado, como también lo dice Pablo a los de Galacia, a los Gálatas. El Evangelio no puede reducirse como la leche, que ahora pues ya le echan agua para que rinda más, o le echamos leche en polvo para que pues nos rinda más, o al queso ya le ponen fórmula, y eso es adulterar. Y el Evangelio tiene que ser presentado con toda su esencia de verdad, y esa esencia de verdad es Cristo mismo. Entonces, Cristo es el Redentor, y y Juan está hablando acerca de este Redentor que es Jesús. ¿Y qué es lo que está diciendo? Yo soy el que da testimonio. Cuando escuché esto, o leí este primer verso 15, pensaba un poco en las películas de los reyes. No sé si tú recuerdas algunas películas de esas del rey Arturo o de Robin Hood, donde llegaba la carreta y entonces se bajaba una persona y sonaban las trompetas como en las películas de Shrek, y así, y ya. Entonces ese heraldo o ese mensajero decía: atención, con ustedes el rey tal, atención, con ustedes el rey fulano de tal. Y realmente el que daba el mensaje o que anunciaba que venía el rey no era importante. El verdadero importante pues era el rey, que se iba a bajar de esa carroza o de esa carreta y todos iban a poder ver al rey. Juan es lo que está diciendo acerca de él. Yo no soy importante, yo estoy anunciando acerca de el que vendrá después de mí, que es más importante. ¿Y de quién estamos hablando? Pues del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Entonces, esto es lo que está haciendo Juan el Bautista.
Juan el Bautista se está convirtiendo en un heraldo, como en el tiempo de los reyes y como en el tiempo de estas personas que podían testificar y decir, ahí viene el rey, pónganse atentos todos, siéntense porque ya viene el rey. Es decir, él es el único que está gritando en el desierto, ¿no? Por eso es voz que clama en el desierto. ¿Qué clama en el desierto? Viene un rey, viene el rey por nosotros. Y Jesús ya vino como Mesías. Y nosotros, los que ahora hemos creído en su anuncio, también tenemos que ser heraldos de la próxima venida de Cristo, que será para juzgar a vivos y muertos. Entonces, ya se cumplió su venida como Mesías y ahora también tenemos que anunciar que el Rey regresará pronto. Y tenemos que hablar de eso. ¿De qué otra cosa podemos hablar nosotros? Entonces, en nuestra aplicación personal, el ejemplo de Juan el Bautista sería el siguiente. Ve conmigo a Hechos, busca Hechos, capítulo 4, versos 11 y 12. Busca el libro de Hechos. Hechos, capítulo 4. 4, 11, 12. Hechos 4, versos 11 y 12. Y mira lo que nos dice. No lo vayas a perder, de Hechos, que vamos a leer un par de versículos ahí mismo. Entonces, el ejemplo o la aplicación en tu vida y en mi vida debe ser este mismo ejemplo como el de Juan el Bautista y lo que está diciendo aquí en Hechos. Hechos 4, 11 y 12. Entonces dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí estaban Pedro y Juan ante el concilio predicando acerca de Jesús. Y entonces, ¿cuál es la base del evangelio? Jesús es el único que los puede salvar. Y les dice a los judíos, pero ustedes, al concilio, le dice, ustedes rechazaron esa piedra y la reprobaron, pero este Jesús es la única piedra en la cual todos podemos ser salvos. Y esta es la base de su predicación. Y yo te pudiera preguntar, Pedro y Juan, ¿dijeron algo malo? ¿Dijeron algo escandaloso? ¿Dijeron algo escabroso? ¿Dijeron algún fetiche en contra de la ley, de la moral? ¿Dijeron algo que estuviera feo? No. Ellos están predicando a Cristo crucificado y resucitado y lo están poniendo como la roca de la iglesia. Sin embargo, a muchos nos cala la verdad. Y lo que va a pasar más adelante, que lo vamos a leer, es que les va a calar a los mismos judíos y se van a molestar porque estos están hablando la verdad acerca de Jesucristo como la roca. Y entonces te puedes dar cuenta que allí mismo los van a querer callar. Los del concilio les van a decir, cállense, ya no anden hablando de Jesús. Ya no quiero que hablen de Jesús. ¿Por qué? Porque eso va en contra de nuestra ley, eso va en contra de lo que nosotros enseñamos, pero no es cierto, realmente les calaba toda la verdad que estaban hablando Juan y Pedro ante el concilio de miles de judíos. Y había un cierto desprecio. ¿Cuál es el desprecio? Como unos pescadores sin escuela, sin que hayan ido al colegio de Gamaliel, a la universidad de los teólogos, como esos simples pescadores nos van a estar enseñando a nosotros acerca de Dios. Y entonces eso les cala y les duele a los judíos. ¿Y qué es lo que van a querer hacer con este anuncio que están haciendo? Entonces, el ejemplo es el siguiente para no perderlo de vista con el Evangelio de Juan. Juan y Pedro están testificando ante el concilio. Juan el Bautista está dando testimonio acerca de Jesús a toda la nación de Israel. Ese es el ejemplo de testificar. ¿Y qué van a hacer entonces Juan y Pedro ante las peticiones que les están haciendo los del concilio? Versos 18 al 20, y mira lo que le dicen. Entonces los judíos, dice, y llamándoles, intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y entonces vienen los judíos y les dicen, si ustedes no se callan, los vamos a azotar. Bueno, dice así, pero los intimaron. De alguna manera, si los van a intimidar, no los van a intimidar diciéndoles que les van a pichar unas tortas de carnitas. Los están intimidando y les están diciendo, ya cállense, o van a pagar las consecuencias. Entonces, siempre que se anuncie el nombre de Jesús, nos van a querer callar. Te van a querer callar de una o de otra manera. Van a querer que no hables más ese nombre. ¿Por qué cala tanto el nombre de Jesús? ¿Por qué causa tanto alboroto? ¿Por qué causa tanto estrago en la gente? Pero Pedro y Juan les dijeron, ustedes díganos si debemos obedecer a los hombres o debemos obedecer a Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Callarme por temor a ustedes o seguir hablando porque Dios me ha llamado a eso? Hablar acerca de Dios, hablar acerca de su pacto, hablar acerca de su salvación. Y entonces el verso 20 es clave, base en esto. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y quizás tú y yo podamos decir, bueno, yo no vi a Jesús, no convivimos con Él. Más al rato vamos a participar de la Santa Cena y podremos decir, yo no estuve en la Santa Cena, no participamos, ni Jesús nos limpió los pies, ni tampoco lo vimos caminar, ni tampoco lo vimos después en Emaús aparecerse a los discípulos, pero hemos creído este anuncio, hemos creído esta palabra y la hemos tenido en nuestro corazón por verdad, porque el Espíritu Santo así nos lo ha revelado. Y entonces, ¿cómo podemos decir que no nos podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído? Bueno, no podemos callar ni negar que Dios ha hecho milagros en nuestra vida. No podemos negar ni podemos callarnos que Dios, cuando más tristes nos hemos sentido, está Él ahí con nosotros. No podemos negar ni podemos callarnos la boca que cuando vienen las situaciones difíciles en nuestra vida, el único que nos sustenta es Dios. Que cuando hay un diagnóstico de enfermedad o de muerte, el que está ahí con nosotros es Dios. Y no nos podemos callar, no podemos negar lo que hemos visto y lo que hemos oído en nuestras vidas. No podemos decir, no podemos callarnos y no decirle a la gente, Dios hizo esto en mi vida, Dios hizo esto en mi matrimonio, Dios hizo esto conmigo. No nos podemos callar lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué no es ese el borrachillo que siempre andaba borracho? Pues Dios lo cambió. ¿Qué no es ese el drogadicto que andaba de anexo en anexo? Pues Dios lo cambió. ¿Qué no es ese el adúltero que engañaba a su esposa? Pues Dios lo cambió. Y eso es nosotros lo que podemos testificar, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos oído acerca de Dios. Y no nos lo podemos callar, porque nuestra chamba es ser heraldos y anunciar que el Rey va a regresar. Jesús va a regresar. Y no todos creen esto, ¿sabes? No todos han creído en este anuncio. Para algunos, como lo dice el libro de Corintios, es locura. Muchos están pidiendo señales en estos últimos tiempos. Y otros están pidiendo elocuencia y razón y discursos que suenen muy chidos. Pero el mejor discurso y sermón de tu vida es que no te calles lo que Cristo ha hecho en tu vida y lo que tú has visto y oído de parte de Él. No te calles. No nos podemos callar, te decía. ¿Por qué? Porque ¿qué vieron Juan y Pedro? Lo vieron callar las tempestades, ¿cierto? Lo vieron que cuando el mar estaba en toda su plenitud y cuando el mar estaba casi por ahogar esa barca, entonces ellos vieron al maestro decirle al viento, calla viento y cálmate mar, y el mar y el viento obedecieron a Jesús. Y entonces las tempestades hacen caso a Dios. ¿Qué más vieron ellos? Lo vieron morir y lo vieron resucitar. Y asimismo lo han visto, y tú y yo lo hemos visto, restaurarnos de nuestro pecado. ¿Qué fue lo que vio Pedro? Pedro vio a Jesús restaurarlo de las 3 veces que negó su fe, 3 veces que dijo no haberlo conocido. Entonces, ¿de qué puede hablar el hombre? ¿De negarlo? ¿De decir que somos perversos, pecadores? ¿De que a veces ya no queremos seguir caminando con Él?
¿Eso puede nutrir o edificar el alma o el espíritu de otra persona? Para nada. No debemos hablar de nosotros mismos, debemos hablar de Él. Y hablar de nosotros mismos me refiero a que no debemos hablar de mí, yo hice, yo esto, yo lo otro. El yo no entra aquí, pero sí puede entrar Él hizo en mi vida, Él me ayudó en esto. Y entonces hablar de Cristo y no de nosotros mismos. Verso 16 de Juan. Regrésate a Juan. Juan 1, 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Este solo verso está muy padre lo que dice ese solo verso. Es muy bonito lo que dice este verso 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La palabra plenitud significa pleroma en griego y quiere decir lleno o completo. El ejemplo podríamos verlo, es un ejemplo humano también, un ejemplo sencillo, pero por ejemplo un pantalón que de repente ya se le hizo un hoyo, y ¿qué hacían nuestras mamás? Le ponían un parche, y entonces ese pantalón volvía a quedar completo. Volvía a quedar entonces listo para más batallas, ¿no? Y entonces podemos ver que Jesús es toda nuestra plenitud y nuestra llenura. Y no solamente es un parche, sino que nosotros estábamos todos rotos, descosidos, vacíos, y Jesús vino a ser toda esa plenitud, toda esa llenura dentro de nosotros. Y sí, también se refiere a la llenura del Espíritu Santo, con la cual Él nos bautiza y nos llena para cuando creemos en su anuncio y en su evangelio. Pero entonces, todo nos faltaba cuando Jesús no estaba con nosotros. Incluso, he escuchado testimonios de personas que pueden decir haber tenido todo: dinero, riqueza, fama, haber tenido un buen trabajo, haber tenido casa, haber tenido todo lo que el mundo te puede ofrecer, pero no tenían a Jesús y sentía que aún teniendo todo eso, les hacía falta todo. Y plenitud se refiere a eso, se refiere a que nos ha llenado, nos ha cubierto. Y recuerdas que expiación, eso se refiere, expiación es cubrir, cubrió nuestra desnudez, tapó nuestro pecado delante de Dios. Y esa llenura y plenitud solamente es la que nos puede dar Jesús. ¿Cómo estaba nuestro corazón cuando le recibimos? Antes de Jesús y después de Jesús. Esa es una frase que se ha utilizado en las escuelas y que hasta eso han querido silenciar, ¿no? Ahora es antes de la era y después de la era. Pero sabemos que es antes de Jesús y después de Jesús. Y es una buena pregunta hacernos. ¿Cómo era tu vida antes de Jesús? ¿Cómo era tu corazón antes de conocer a Jesús? ¿Cómo estabas antes de que Jesús viniera a tu vida? Buscábamos satisfacer nuestro corazón con muchas aguas. Buscábamos llenar nuestro corazón con mucha comida. Buscábamos llenar nuestro corazón con muchas cosas superficiales para tapar el gran hueco que teníamos porque nos faltaba Jesús. Y cuando vino Él y entró a nuestra casa y vio nuestro corazón, se encontró con muchos cardos y espinos. ¿Te has dado cuenta cómo están de repente algunos lotes baldíos? Cuando no está el dueño y no le da su pasadita, la hierba crece y entonces hay espinos y hay cardos y está abandonado, y entonces puede que de repente florezca con una lluvia y después ya se seca. Y así estaba nuestro corazón antes de que Jesús estuviera aquí, vacío, desordenado como la tierra. ¿Te acuerdas? En el principio estaba vacía y desordenada, y nuestro corazón estaba así, lleno de espinos, lleno de cardos, lleno de tinieblas. Y entonces Él vino y puso su luz, y entonces quitó esa oscuridad que había en nuestro corazón, quitó el temor y puso su perfecto amor. El temor que teníamos de repente a la muerte, quitó entonces la corrupción que había en nosotros, y entonces ha venido a morar dentro de nosotros. Ha quitado esa hierba,
Y Jesús sigue trabajando en nosotros día con día, como dice Filipenses, perfeccionándonos hasta que Él regrese por nosotros. Y sabes, todavía hay muchas espinos que por arriba puedes darte cuenta que ya lo cortó, pero a veces están arraigados en una raíz profunda en nuestro corazón. Pero Jesús está trabajando en eso. Jesús está siendo toda nuestra plenitud. Está tallando la tierra, está escarbando dentro de nuestro corazón y está quitando todo aquello que estorba, todo aquello que no nos ayuda, lo está quitando Jesús. Entonces, Él es nuestra plenitud. ¿Dónde buscábamos antes nuestra plenitud? La plenitud la buscábamos quizás en fiestas. Y no digo que está mal ir a fiestas, no me malentiendas, pero quizás llenábamos nuestra plenitud con fiestas, no sé, con alboroto, lo llenábamos con borracheras, lo llenábamos con lo que el mundo nos puede brindar, lo llenábamos con filosofías, con pensamientos intelectuales, buscábamos plenitud en todo eso, pero no la encontrábamos. Entonces, muchas veces llegamos a pensar que estábamos llenos y estábamos satisfechos cuando realmente el hueco de nuestro corazón nos seguía pidiendo más y más y más porque no éramos saciados. Quiero que pienses en un ejemplo. Donde hay una fuente o de donde brota el agua, un manantial o una cascada o el mismo mar, ¿no? Que puede nutrir otros pequeños agujeros dentro del mar o unos pequeños ojos de agua de los ríos también. Hablando de esto, tiene que provenir de algún lugar. Y entonces las aguas corren y pueden llenar o un río, o pueden llenar el mismo mar, o pueden llenar cualquier lugar en donde haya agua. Pero si esa agua se queda ahí estancada y no tiene movimiento, entonces esa agua se echa a perder. Y esa agua se pudre. ¿Y cómo huele el agua estancada? Y huele feo, huele muy feo, huele a humedad. Y entonces necesitábamos que dentro de nosotros hubiera una fuente que alimentara, como lo dice la Escritura, con ríos de agua viva. Y los ríos de agua viva son aquellos que su fuente está viva. Si la fuente no está viva, entonces lo único que tendríamos sería charcos de agua atascada. Pero realmente entonces esta agua fluye dentro de nosotros como el mismo cuerpo de Cristo. ¿Cómo es un cuerpo también? Otro ejemplo. Un cuerpo, entonces todos sus órganos y todos sus miembros del cuerpo son importantes, pero imagínate un cuerpo que no tenga sangre. ¿Qué pasa con un cuerpo cuando no tiene sangre? Pues no tiene vida. No hay vida en ese cuerpo. Entonces, dentro del cuerpo y donde está el corazón que bombea esta sangre de vida en nosotros, es la fuente que manda en todas nuestras venas, a nuestro cerebro, a nuestras piernas para poder caminar, para poder hacer actividades y demás. Y entonces corre dentro de nosotros la sangre. Asimismo es la plenitud de Jesús. La plenitud que Él ha puesto en nosotros es lo que nos da vida. En capítulos anteriores veíamos que Él es el creador de todo, es la luz y la vida de los hombres. Y aprendíamos que muchos seres humanos pueden estar existiendo, pero si no está Jesús en ellos, puede que no estén viviendo. Y pareciera como algo loco, raro, pero es una realidad. Entonces, ¿cómo es este ejemplo de lo que corre dentro de nosotros? Te pido que vayas conmigo a Efesios. Ven conmigo a Efesios capítulo 1. Efesios 1, versos 22 y 23. No, 21 y 22. Efesios 1, 22 y 23. Ya ven. Efesios 1, versos del 22 al 23. ¿Lo tienes ya? Y entonces mira lo que dice. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo,
la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto está muy padre, ¿sabes? Porque Cristo ha decidido poner su plenitud en su iglesia. Cristo ha decidido poner su plenitud en su cuerpo. ¿Quién es su cuerpo sino la iglesia? Nosotros somos su cuerpo, piedras vivas, somos parte del cuerpo de Jesús, pero dice que la cabeza es Él en el verso 22. Pero lo que está muy padre dice, en la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y podríamos hacer esta pregunta: ¿qué te hace falta el día de hoy? ¿Qué te está haciendo falta el día de hoy? ¿Qué es lo que está taladrando tu mente de dudas? ¿Qué es lo que está taladrando tu corazón de incertidumbre y de miedos? ¿Qué es lo que en este momento tu corazón se atasca por dudas, por miedos, y de repente está como incierto y de repente dices es que me siento así, es que me siento deprimido, es que siento que las cosas no salen, es que siento que esto no está caminando, que esto no está avanzando? Y entonces Efesios dice, pero la plenitud es de Cristo, aquel que todo lo llena en todo. Entonces, pudiendo pensar en esta fuente, que donde brota el agua, en donde nosotros podemos ser alimentados por esta fuente para tener vida, que es lo mismo que sucede con el agua cuando llueve y vacía esa agua Dios en los campos, florecen los campos y dan fruto. ¿Cuál es la intención de la plenitud? Que nosotros demos también fruto. La plenitud es que estamos llenos en todo, capacitados en todo para Él, capacitados y llenos en Él. Pero tenemos que tener cuidado con algo. Y entonces ser autocríticos y darnos cuenta si estamos comiendo chucherías espirituales. Esta palabra de chucherías, mi abuela, la mamá de mi papá, decía mucho esto: ya vas a comprar tus chucherías. Y chuchería pues es algo que no nutre, ¿no? Es algo que no llena, o que de repente llena y después ya otra vez tienes hambre. Entonces tenemos que tener cuidado cuando las chucherías espirituales están ahí a nuestro alrededor. ¿Cuál puede ser una chuchería espiritual? Pues pueden ser todas esas predicaciones o todas esas doctrinas en donde el ser humano se exalta a sí mismo. Una chuchería espiritual de los últimos tiempos es en donde el hombre declara y el hombre obtiene. El hombre piensa positivamente y el hombre obtiene. Y entonces ahora una chuchería espiritual sería el karma cristiano. Y el karma existe y ten cuidado, no es verdad. Y esa es una chuchería espiritual que se ha metido dentro de nosotros como cristianos también. Y hemos llegado a pensar en causa y efecto no como una ley ni siquiera física, ni como una ley de la naturaleza, sino que hemos llegado a pensar en acontecimientos de superstición causados por las chucherías espirituales que muchas veces se predican en las iglesias. Y eso tenemos que tener cuidado, porque entonces hacerme la idea y darme cuenta qué es lo que está alimentando mi corazón, qué es lo que está llenando mi vida en estos momentos. Lo que está llenando mi vida es realmente la palabra de Dios, su palabra que da vida a lo muerto, su palabra que llama a lo que aún no es o no tiene forma de ser, su palabra que sustenta este mismo universo. ¿No podrá sustentarnos a nosotros? Claro que sí. Sin embargo, tenemos que tener, vuelvo a lo mismo, cuidado. ¿En qué estamos escuchando? ¿Cómo estamos escuchando? Lo veíamos la semana pasada. Jesús es el pan de vida que cuando se encarnó y descendió a la tierra, vino a darnos ese alimento a todos nosotros. Él es el maná en el desierto del pueblo de Israel. Y sabes, en el día de hoy, Él es nuestro maná en todos nuestros desiertos. Su plenitud nos llena en todo. Cuando hablamos de que aquel que lo llena en todo, ¿cómo te sientes cuando te has dado un buen banquete o de carnitas o de menudo en la mañana si comiste, o de un buen pollo asado o de algo? No sé, te sientes lleno y con la buena coca y dices, no, ya no quiero más. Bueno, esa es, hablando humanamente, para poder entender, sentimos una plenitud de llenura.
donde no nos hace falta nada. Pero Jesús es esa plenitud espiritual donde no nos hace falta nada, donde llena aquello que está vacío, donde le da vida a lo muerto y donde nos llama de la oscuridad a la misma luz. Verso 17 de Juan. Ve el verso 17. Juan 1:17. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. También está muy padre este verso. Dice, la ley fue dada entonces por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando Juan el Bautista anunció sobre la venida de Jesús como Mesías, lo veíamos en la introducción de este estudio de Juan hace 4 o 5 semanas, y veíamos que había pasado un periodo de silencio de parte de Dios aproximadamente de 400 años. Y en ese tiempo de silencio, o de oscuridad, como algunos lo llamaron, de silencio, de veto, Dios no había dado profecía ni palabra al pueblo de Israel, hasta que entonces levantó otro profeta, que fue Juan el Bautista. Entonces habían pasado 400 años sin profecía, sin profeta, sin nadie que estuviera hablando de Dios. Se habían quedado con las viejas sombras de la ley en el monte del Sinaí. Se habían quedado con Zacarías y con Malaquías, hablando del orden de los últimos libros de la Biblia en el Antiguo Testamento. Se habían quedado con lo que habían dicho estos profetas. Se habían quedado con la ley. ¿Qué es lo que Juan conocía acerca de Dios? El testimonio de la ley. Lo que Juan estaba dando a conocer era acerca del testimonio y la promesa de la ley. ¿Qué decía la ley? Arrepiéntete, conviértete de tus malos caminos, regresa a Dios, vuelve a Dios. Eso es lo que Juan predicaba y anunciaba en el desierto. Sin embargo, ¿cómo fue dada la ley al pueblo de Dios en el Sinaí? Por medio de Moisés. Moisés fue un intermediario. Moisés fue aquel que vio a Dios, o que estuvo delante de Dios, y le dio la ley para que el pueblo pudiera acercarse, pudiera tener una relación con Dios mismo. Y entonces, lo que nos está escribiendo Juan en el Evangelio, en el verso 17, es: Moisés tuvo la ley y fue intermediario para el pueblo, pero lo que conocieron hasta ese momento solo es ley. ¿La ley es mala? No, porque la ley nos muestra la condición humana, caída, pecaminosa, nos muestra los malos caminos. Entonces, si no hubiera ley, como lo describe la misma, si no hubiera ley, ¿cómo sabríamos qué es pecado? Un ejemplo: si la ley no nos dijera que privar de la vida a otro hombre es homicidio, pues tú y yo matábamos, ¿no? Así, no pasa nada, no es pecado, pero la ley describió y dijo: todo aquel que priva de la ley, todo aquel que priva de la vida a su hermano, comete homicidio. Y entonces tiene una deuda pendiente con Dios en su ley, que es santa. Y la ley empezó a hacer la descripción de nuestro corazón, de nuestra humanidad perversa, de cómo éramos. Sin embargo, hasta este momento de Moisés faltaba algo. ¿Qué faltaba? El cumplimiento de esa ley. Y tú y yo, cuando leíamos esta ley, lo único que podíamos sentir de nosotros es lástima, preocupación, frustración, culpa, y eso es lo único que podíamos sentir cuando leíamos la ley. Todo aquel que hiciera esto es esto, todo el que esto es esto, y decíamos: es una ley sumamente santa y exigente. ¿Quién podrá vivir por medio de la ley? ¿Quién podrá cumplir todos estos preceptos y mandatos? Y entonces Juan dice: así fue conocido Dios en el monte del Sinaí, por medio de la ley y de Moisés. Pero cuando Jesús vino, nos mostró
lo que faltaba de esa fotografía. ¿Qué nos faltaba? Conocer la gracia y la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que somos incapaces para poder cumplir la ley. ¿Quién de los que estamos aquí puede cumplir la ley? Nadie. Ninguno de los que estamos aquí podemos cumplir la ley. Ni un solo judío puede cumplir la ley. Ninguna religión te puede acercar a Cristo, a Dios el Padre. Entonces estábamos incompletos y el verso 16 nos habló de plenitud. Pero entonces vino Cristo y lo que había conocido Juan acerca de Dios, que eran mandatos y leyes y ordenamientos santos que no podíamos cumplir, exigencias santas y perfectas que tú y yo no podíamos cumplir, entonces viene Jesucristo y nos muestra la gracia y la verdad sobre esa ley. ¿Qué nos dice? Ustedes son incapaces, pero yo cumpliré la ley por ustedes y ustedes solo tendrán que creer en mi sacrificio. Jesús cumplió la ley y al cumplir la ley se quitaron esas viejas sombras y esa oscuridad que había en la ley, esas lagunas que el ser humano no podría interpretar por sí mismo, fueron quitadas cuando Jesús vino a la tierra y se encarnó para darnos a conocer la gracia y la verdad del Padre. Te decía, ¿cómo te sientes cuando algo o alguien te hace sentirte incapaz? Nos sentimos frustrados. Y muchas veces el sentimiento de frustración, cuando nos vemos incapaces, es querer alejarnos. O no, cuando nosotros vemos que somos incapaces y que nos frustra algo, lo que hacemos es alejarnos. Entonces la ley causaba esto, y no porque fuera mala, sino porque es santa y perfecta. Y entonces, ¿cómo podía acercarme entonces yo a Dios? Hoy lo podemos ver a través de Jesucristo. Y si la ley me causaba incapacidad, ese sentimiento de incapacidad y de culpa, y eso me despertaba, entonces, ¿cómo me debería de acercar a Dios? Lo vamos a descubrir. Pero mira, ve conmigo a Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Fíjate lo que dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta es la profecía que se cumpliría años más tarde cuando Jesús entrara triunfante por Jerusalén y todos lo aclamaran con las palmas, ¿te acuerdas? Y entonces gritaran, Hosana al Hijo de David, y Él es el Hijo de David, el Hijo del Altísimo. Sin embargo, después sería crucificado. Pero nuestro Rey, dice aquí, es justo y salvador y humilde. Eso es lo que nos hace acercarnos al Padre, un Salvador que nos hace humilde, y un Salvador que nos hace ver su humildad, y un Salvador que es justo para cumplir la ley justa y perfecta. Tú y yo no podemos vivir por la ley porque no lo podemos cumplir, pero nuestro Salvador es justo y humilde. ¿Y quién es nuestro Salvador? Jesucristo. Él es nuestro Salvador que es justo y humilde. Y entonces podemos ya entender que ahora nos podemos alegrar. Cristo vino a quitar esa frustración por medio de la incapacidad que nosotros teníamos para cumplir la ley. Ahora, ahí vete más bien a Hebreos 7:28. Hebreos 7:28. Hebreos 7:28. Fíjate lo que dice Hebreos 7:28. Y habla de ley, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. La ley decía que tenía que haber
requisitos y estatutos para poder acercarnos delante de Dios, y solo era para el pueblo de Israel, entre ellos levitas y sacerdotes, que eran débiles hombres. Pero dice que después la palabra de un juramento, la promesa dada a Abraham, la promesa que habla a Zacarías 9:9, después de la ley, dice, viene el Hijo perfecto para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Estas palabras es lo mismo, que la ley fue dada primero por Moisés y después vino la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. ¿Tú y yo somos perfectos? No. ¿Podemos ser perfectos? No. Pero sí Dios, a través de Jesucristo, nos puede perfeccionar o hacer madurar hasta el día en que Él regrese por nosotros. Entonces, tú y yo no podemos vivir por la ley, porque la ley fue una sombra de nuestra oscuridad en el mismo pecado y muerte y dolor. Y nosotros no nos podíamos quitar ni la muerte ni el dolor por nuestras propias obras, hasta que Jesús vino y quitó entonces toda la sombra de la ley para hacernos ver la gracia y la verdad. ¿Cuál verdad? Que Jesucristo murió por los débiles y se entregó por nosotros para que tuviéramos vida eterna. Verso 18 de Juan, ya casi termino. Verso 18 de Juan. Aunque ninguno ha visto a Dios, Jesucristo, el único incomparable, a quien está cerca del Padre, nos ha mostrado cómo es Dios. Y entonces hablábamos en el inicio y decíamos que hoy se llama el Dios invisible. Y entonces dice, ninguno ha visto a Dios, nadie ha visto a Dios. Moisés conoció a Dios también a través del ángel de Jehová, a través de una manifestación de Jesús. Entonces, el Dios invisible se mostró y decidió mostrarse a la humanidad a través de Cristo. No sé si alguna vez te ha pasado, pero si tú ves al papá de algún chamaco y dices, está igualito. Por ejemplo, si yo veo al hijo de Chuchina, Eliel, yo lo veo y digo, está igualito a Chuchín. O si pueden, a lo mejor alguien dice, Alex está igualita a ti. No ahorita, pero dice ella cuando estaba chiquillo, ¿no? Y hasta te enseña la foto, para que no haya dudas. Entonces, cuando tú puedes ver el parecido de un hijo con su papá, pueden decir, están igualitos, se parecen mucho. Tanto que ahorita que ya están casi de la edad, podríamos decir que son el mismo. Bueno, es un ejemplo de poder entender que Jesús tiene la misma personalidad del Padre. Es uno con el Padre. Que Jesús es igualito al Padre. Si tú y yo no hemos visto a Dios, Jesucristo nos lo ha hecho manifiesto. Y por medio de Jesucristo nosotros podemos conocer a Dios mismo. Y puede surgir esta pregunta, oye, pero tú y yo entendíamos que Dios es espíritu y que como es espíritu lo debemos de adorar en espíritu y en verdad. ¿Cómo me puedes decir que Jesucristo nos mostró la imagen del Dios invisible? Bueno, no solamente se refiere a una carga genética en el aspecto físico. Hay algunos hijos que se parecen en el físico a sus papás completamente. Y hay otros hijos que se parecen en el carácter. Y de repente tú puedes decir, no, hombre, eres igual de enojón que tu papá. Tú eres igual que tu mamá, eres así igualita de mandona. Las cosas las quieres así, mira. Bueno, Cristo vino a mostrarnos, no solamente en imagen, hablando de un físico, sino hablándonos del carácter de Dios. Nos vino a mostrar el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Podríamos hablar de muchos atributos. Un Dios amoroso, un Dios cercano, un Dios propicio, un Dios bueno, un Dios amable, y etcétera, etcétera, de 1000 virtudes y millones que tiene Dios de virtudes.
Pero entonces Cristo nos ha hecho manifiesto al Padre, nos ha hecho que podamos ver al Dios invisible. Y a través de la historia, Dios en el Antiguo Testamento se manifestó en el pueblo de Israel por medio de prodigios, por medio de milagros y de manifestaciones como las epifanías que tenían en el ángel de Jehová, y como la nube que guiaba al pueblo en la mañana y la columna de fuego en la noche y la roca que les dio entonces de beber. Y entonces podríamos ver en los milagros y prodigios acerca del carácter del Padre en el Antiguo Testamento. Pero Cristo nos ha hecho evidente y manifiesto a Dios mismo ahora en estos tiempos. ¿Cómo es que podemos ver a través de Cristo al Dios invisible? ¿Cómo es que nosotros lo podemos el día de ver hoy palpable, tangible? ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, antes de eso quiero ponerte un ejemplo que me gusta. Está en primer libro de Reyes, verso 19 del 11 al 13. Ve al primer libro de Reyes, busca primero de Reyes, capítulo 19, y te voy a leer del verso 11 hasta el 13. Quiero ponerte un poquito en contexto acerca de este pasaje que vamos a leer. El contexto de este pasaje es que Elías, que es el que vamos a hablar, es el profeta que está huyendo de la amenaza de Jezabel. Te repito, es primer libro de Reyes, capítulo 19, del 11 al 13. Elías está huyendo de una amenaza que le hace la reina Jezabel. Jezabel es la esposa del rey Acab, y entonces Elías ha matado a 400 profetas de Baal, que era el dios que adoraba a esta señora Jezabel. Y entonces, después de que Elías vio que el dios de estos señores, de estos cuates, que es Baal, no tenía poder y no pudo hacer nada, y entonces vio que Dios hizo descender fuego del cielo y consumió todo el sacrificio. Después de que Elías vio eso, tuvo miedo, y huyendo se fue a meter a un enebro, que es como un arbusto, y ahí se esconde. Y entonces Dios se le manifiesta de la siguiente manera, y es lo que vamos a leer. 11 al 13, mire lo que dice. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Quiero que te des cuenta de algo. La forma en la que Dios se manifiesta a este Elías que venía huyendo de la persecución de Jezabel, no lo vio en el fuerte terremoto, no lo vio en el fuerte viento, no lo vio en el fuego, pero dice que se manifestó a través de un suave murmullo, dicen otras traducciones, un silbo apacible. ¿Quién es este silbo apacible? Jesús. Jesús es ese silbo apacible que podemos escuchar en medio de nuestros problemas y caos. Es el único que nos puede hacer visible al Dios invisible. Elías venía huyendo de una tempestad, venía huyendo de sus miedos, venía huyendo de Jezabel, pero se metió allí en ese enebro y Dios se le manifestó a través de un suave murmullo, de un silbo apacible. Ahora, antes estaba la ley tallada en la piedra, una ley fuerte, rígida, santa, perfecta, pero Jesús se ha manifestado a nosotros ahora a través de la suave paciencia, de su amor perfecto, de su divinidad humilde, haciéndose un carpintero y haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Es Jesús mismo el que ahora
ha manifestado al Dios invisible a través de su vida y de su muerte, resucitando el tercer día. Es Jesús el que nos presenta la imagen de un Dios que no conocíamos. Es este Jesús el que nos ha podido hacer ver a Dios mismo. En este pasaje que leíamos de Elías, Elías pudo identificar a Dios. ¿Por qué? Porque lo identificó en la relación que él tenía con él, pero no solo en eso, sino que lo apacible de Dios, la tranquilidad y la paz de Dios, de un Dios terrible, temible, como también lo describe la Biblia. Su presencia de Dios es tan terrible que los montes tiemblan, que las mismas montañas pueden ser derretidas, pero, sin embargo, Jesús nos ha mostrado la imagen del Dios invisible. ¿Cuál es esa imagen del Dios invisible? Voy a terminar con Colosenses, capítulo 1, del 15 al 19. Busca Colosenses. Colosenses 1, versos del 15 al 19. Hablando de esto, de la imagen del Dios invisible. Colosenses 1, versos del 15 al 19. Nuestro Dios invisible se ha manifestado de esta manera. ¿Lo tienes ya? Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Hoy hablamos de eso. La plenitud está en Cristo. ¿Quién nos hace visible al Dios invisible? Cristo. Tú y yo no conocíamos a Dios. Tú y yo podíamos de oídas haber escuchado acerca de este Dios. Pero es Cristo el que nos ha hecho visible al Dios invisible a través de su carácter, de su muerte y de su resurrección. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y en eso conocemos que Dios existe y es en Cristo Jesús. Dios es ese silbo apacible a través de Jesús. Es la única forma en la que Él se podía manifestar a nosotros los hombres para que pudiéramos conocer y saber quién es Jesús. Vamos a celebrar la Santa Cena. Ya he terminado el día de hoy, pero vamos a celebrar Santa Cena. Ahorita pasan a tu lugar. Pásale, Isaac. Y entonces, ahorita que tengas ya el jugo y el pan, te pido que te pongas de pie. Bueno, si puedes, y si no, ahí quédate en tu lugar. Pero si puedes estar de pie, nos ponemos de pie y te voy a leer esto que lo hemos escuchado anteriormente acerca de la Santa Cena. Entonces dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y entonces tenemos el pan ahí, podemos comerlo y pensar en que Jesús se hizo propicio a nosotros a través de su cuerpo. En su cuerpo Él cargó nuestros pecados
en su cuerpo Él cargó esa incapacidad que hablábamos hace un momento. Éramos incapaces, totalmente incapaces. Y ahora Jesús nos ha acercado al Padre por medio del sacrificio en el cuerpo, en donde Él fue castigado por nuestros pecados, en donde Él fue maltratado en su cuerpo por nuestra culpa. Y entonces veíamos esa incapacidad de la que hablábamos hace rato, y ahora Él nos ha hecho aceptos delante del Padre. Entonces, tomad y comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puedes comer del pan. Asimismo dice, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esto que hacemos solamente es una representación de que algún día estaremos comiendo delante de la presencia del Señor, sin más obstáculos. El obstáculo que tenemos ahora es esta carne, es este cuerpo de muerte. Pero entonces un día el Señor vendrá por nosotros y nos quitará y nos librará de este cuerpo de muerte para poder gozar de su presencia en su plenitud total. Y ya no habrá más intermediarios, porque estaremos cara a cara delante de Él. Y hoy en día el intermediario es su Espíritu Santo que está dentro de nosotros, sin el cual no podríamos acercarnos a Él, ni conocerlo, ni nos fuera revelada su persona, ni su amor. Pero dice aquí que ahora esta copa, este jugo, que solo representa la copa que es su sangre, la sangre que nos hizo ser lavados de nuestros pecados y la sangre que limpió nuestra maldad y nos sigue limpiando de nuestra maldad, la sangre que terminó por quitar la inscripción del pecado que había dentro de nosotros, limpiando con sangre inocente la maldad de todos los que estamos aquí hoy, para poder participar de su sacrificio, de su propiciación, de su expiación, y poder entonces beber de la copa. Podemos beber. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor Jesús, lo que estamos diciendo hoy en esta noche al celebrar la Santa Cena es: ven por nosotros. Tu iglesia te necesita, Señor Jesús. Tu iglesia está hambrienta y necesitada de ti, Señor. Deseamos tanto estar delante de ti, Señor, para poder besar tus pies, para poder recibir un abrazo tuyo, para poder verte en realidad, Señor, para que todos nuestros temores y dudas sean consumidas cuando estemos delante de ti, y todas esas lágrimas que algún día, Señor, derramamos cuando tú no estabas presente aquí, solo a través de tu Espíritu Santo, pero que algún día, Señor, todo eso será una realidad. Y entonces, Dios, tú podrás con tu mano de amor y de misericordia secar nuestras lágrimas y enjugar esas lágrimas que tantas veces derramamos cuando éramos peregrinos en esta tierra. Yo creo, y todos mis hermanos creemos, que algún día regresarás por nosotros, cuando el cielo y la tierra hayan pasado, cuando no haya más aliento en nosotros. Es porque entonces estaremos gozando del aliento, directamente tu aliento, en tu cielo, en tu mesa, viviendo en la morada que nos has preparado. Esa es la esperanza por la cual nos reunimos y estamos aquí hoy. Así que, Señor Jesús, solo te pedimos, no tardes en venir, porque te necesitamos. La oscuridad está muy avanzada y las tinieblas cada vez son más densas, pero tu luz haya de brillar en nosotros como testigos, Dios, de tu sacrificio y de tu eternidad algún día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te bendecimos. Amén, Señor Jesús. Tú superas
me imaginé, tú superas lo que oí decir, tú superas simplemente todo lo demás. Tú superas el poder y el amor que muchos presumen tener. Tú superas lo que puedo ver y más. Tú superas mis sueños y mi realidad. Tú superas por mucho la belleza aquí. Es imposible que te pueda describir, pero lo diré así. Tú superas todo, pero lo diré así. Tú superas todo, pero lo diré así. Tú superas todo. Señor Dios, te agradecemos, Padre mío, tu palabra, Señor Dios. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos aún escuchar, reunirnos en esta comunidad, Padre eterno. Gracias porque aún tenemos esa libertad de poder escuchar libremente, Dios, en estos lugares, Señor Dios, como es en domingo, Señor Dios. Tu palabra, Señor Dios. No hemos sido perseguidos aún, Señor Dios. Y gracias porque tu palabra, Dios, siempre permanece fiel en nuestras vidas. Te bendecimos, Señor Dios, tu nombre, Dios. Cuida nuestro camino de regreso a casa, Señor Dios. Cuida nuestros vehículos, Dios, en medio del transporte donde vengamos, Señor Dios. La vialidad, Señor Dios. La seguridad de nuestras vidas, Señor Dios, está en ti, Señor. Gracias por este tiempo, Señor Jesús. Te entregamos, Señor Dios, nuestras vidas, Señor Dios, para que tú la uses, la moldees a tu parecer, Señor Dios, a tu voluntad, Señor Dios. Bendito eres tú, Señor Dios. Bendito eres tú, Señor Dios. Gracias. Te entregamos, Señor Dios, este tiempo, Señor Dios. Gracias, Señor Dios. En tu nombre santo te exaltamos, Señor Dios. Amén. Estamos despedidos. Muchísimas gracias. Nos vemos el jueves, primero Dios, a las 7 de la tarde.